Hoy la palabra de Dios nos va a hacer un tanto reflexionar en la condición de nuestro corazón. ¿Cómo están nuestros corazones hasta el día de hoy? Nos va a poner ejemplos de personas que han dejado que su corazón se endurezca. De hecho, por eso es el título de este mensaje el día de hoy: un corazón endurecido. Son personas que han permitido que la religión empiece a tomar control de todos sus pensamientos. Toda la instrucción de Dios ahora ellos la han convertido en un sistema religioso y han empezado a adoptar diferentes tradiciones a través de ello, diferentes formas de vivir de conforme al propósito de lo que el Señor les había dejado. Han dejado que el espíritu del mandamiento deje de ser prioridad para ellos y la letra empieza a convertirse en una prioridad que ellos tienen que cumplir, y eso los está alejando. De hecho, ya los ha alejado de la voluntad de Dios. Eso para ti, para mí, hermanos, representa un verdadero reto que tenemos que ir sorteando cada día, día tras día. Para nosotros debemos de tener constantemente el pensamiento que todas las instrucciones que la palabra del Señor nos deja, no podemos desviarnos de ellas. No podemos hacer del cristianismo una religión que tiene formas, que tiene tradiciones, que tiene una forma de vida, pero no la forma de vida que Dios pide. Le empezamos a dar más peso a las formas que al fondo, ¿verdad? Es más importante cumplir la letra que lo que verdaderamente el Señor nos ha dejado. Podemos llegar a olvidar con qué corazón hacemos lo que hacemos y por qué lo hacemos. Si nosotros empezáramos a desviarnos de esta manera, sencillamente es una forma más de la idolatría que podemos empezar a acumular, donde pues preferimos, ¿verdad?, mantenernos dentro de un grupo que está haciendo ciertas cosas antes que verdaderamente profundizar en lo que Dios quiere y en lo que su palabra nos enseña. Para nosotros es más importante cumplir los compromisos hoy que la iglesia tiene antes que mostrar amor y misericordia por el prójimo. La relación que hoy tenemos con Dios debe de ser para nosotros prioritaria, para que podamos tener buenas relaciones entre nosotros. Porque si lo queremos empezar a hacer al revés, esto nos va a complicar la vida y nos va a complicar en cuanto a nuestra relación con Dios. El Señor puede estar hablando a nuestra vida de diferentes maneras, pero con este tipo de pensamientos y este tipo de ideas empezamos a ignorar lo que Dios está queriéndonos decir y nos hemos desviado. Y el cristianismo no se vuelve más que una religión más. Y de eso debemos de tener nosotros mucho cuidado, porque entonces nuestro corazón va a empezar a endurecerse y a no querer escuchar lo que Dios nos quiere decir. Así es que ese es el título de este mensaje. Vamos a orar para comenzar. Vamos a dejarle este tiempo en manos de Dios y que Dios prepare nuestros corazones, prepare nuestros oídos y nos ayude a tener un tiempo de profundidad en su palabra. Vamos a orar. Amado Padre, gracias, Señor, por la oportunidad que tenemos como tus hijos, como tu familia, el poder estar hoy aquí reunidos y poder haber alabado, Señor, a través de instrumentos de música, a través de nuestra voz, pero principalmente con un corazón que te quiere alabar. Gracias por la oportunidad que nos das. Y ayúdanos, Señor, en este momento a tener corazones dispuestos a escuchar tu mensaje, a tener corazones que quieren agradarte, escuchando lo que tu palabra nos enseña. Haznos sensibles a tu voluntad y ayúdanos, Dios, a poder tener caminos rectos hacia ti y no desviarnos, para que nuestro corazón permanezca siempre sensible y no duro a tu voluntad. Te lo ruego, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Continuamos con el Evangelio de Marcos. Empezamos ahora el capítulo 3. Ya llevamos 2 capítulos. Vamos muy bien, pero todavía nos falta un buen rato en este Evangelio. Así es que, hermanos, tenemos material para varios meses. Así es que comenzamos. Capítulo 3, versículos del 1 al 6 son los que hoy nos toca por estudiar. Y dice la Escritura:
Otra vez entró Jesús en la sinagoga y allá había allí un hombre que tenía seca una mano y le echaban para ver si en el día de reposo, le acechaban para ver si en el día de reposo él sanaría a fin de poder acusarle. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte en medio. Y le dijo: ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaban. Entonces, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él la extendió, y la mano le fue restaurada sana. Y salidos los fariseos, tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle. Nuevamente estamos aquí dentro de una sinagoga, un día de reposo, un sábado. Y de aquí viene nuestro primer punto. No todos buscan a Jesús para adorarle, ¿verdad? Conforme al versículo 1 y 2. Estamos en esta sinagoga un sábado y tenemos una audiencia distinta. Hay diferentes personas que están acudiendo a esta sinagoga este sábado con diferentes motivos. No todos acuden para adorar a Dios o para conocer de su escritura. Hay diferentes personas que están por distintos motivos. Unos son honestos y están realmente para aprender de lo que la escritura nos enseña. Pero otros están ahí sencillamente por curiosidad. La fama del Señor ha crecido, ya es una persona del cual se habla. Y hay mucha gente que tiene la curiosidad de ver los milagros que Él está haciendo y por lo tanto está asistiendo a los lugares donde Él está. Y la sinagoga no es la excepción. Hay mucha gente que está por curiosidad, pero no realmente porque quieran aprender o porque quieran escuchar sobre lo que el Señor está hablando. Otros están ahí porque necesitan ayuda, porque necesitan que el Señor les sane, como hemos visto, no solamente a este hombre de la mano paralizada, sino en otras ocasiones Él lo ha hecho, ha echado fuera demonios y en fin, hay una audiencia que está ahí. ¿Por qué? Porque quiere que el Señor le ayude en algo en específico, porque le sane. Otros peligrosamente están ahí porque quieren ver algo incorrecto en el Señor y así poderle señalar, así poderle acusar, para poderle desprestigiar. Así que tenemos en esta sinagoga este sábado una audiencia distinta. No todos están ahí para adorar a Dios, no todos están ahí por razones que sean realmente espirituales. Cada uno tiene propósitos diferentes. ¿Esto pasará en nuestros tiempos? ¿Será algo parecido a lo que hoy experimentamos? ¿Cuántos asisten a las iglesias por diferentes motivos? No todos van siempre. Sí, obviamente sí hay quienes van a la iglesia con un corazón dispuesto a adorar, dispuesto a exaltar al Señor, a agradecer lo hecho en su vida espiritual. Pero todos irán con el mismo objetivo o tendremos diferentes audiencias en las iglesias. Seguramente sí. Y unos asisten a las iglesias porque entienden sencillamente que es un señalamiento bíblico y quieren obedecer lo que la Biblia dice, pero en su corazón no hay gozo. Sencillamente se reúnen porque tienen que hacerlo. Es el propósito a cumplir, reunirse. Y en este tipo de corazones, la idea es más ganarse el favor del Señor, pagar un poco lo que Dios ha hecho. Y desgraciadamente son hermanos que solamente cumplen asistiendo, y es su única labor y su único trabajo dentro de la iglesia. Otros ven en la iglesia un club social y llegan a las iglesias y se reúnen. ¿Por qué? Porque quieren saludar al amigo, quieren saludar al hermano, quieren saludar a la persona, ¿verdad? Y en los más jóvenes pues se da más la onda de saber qué encuentro, ¿no? A ver si conozco a alguien que yo pueda pues empezar a pensar en matrimonio con él. Un poco de lo que conocemos como evangeligar, ¿no? Es lo que normalmente muchos jóvenes, no todos, obviamente, llegan a una iglesia para este motivo. Y ven en la iglesia más este lugar de encuentro social, más como una reunión,
Y bueno, ya de paso, de resbalón, pues juntos adoramos a Dios, ¿no? Otros, ¿por qué llegan a las iglesias? Porque están llenos de problemas. Están atravesando momentos complicados, situaciones difíciles. Y entienden que no pueden estar orando y pidiéndole a Dios que les ayude con su problema y no asistir a la iglesia. Entonces, como no quieren que haya nada que estorbe y para que el Señor les responda como ellos quieren que respondan, bueno, pues entonces voy a la iglesia. Voy cada 8 días para que no haya nada que estorbe en mi petición. Es una forma de hacerle un poquito, torcerle la mano a Dios para que haga lo que yo quiero que haga. Algo similar pasa a veces con los mensajes que se dan en las iglesias, ¿no? Muchas veces se viene a ver más al mensajero que escuchar el mensaje. Unos realmente están atentos al mensaje, pero no necesariamente para meditar en lo que se está escuchando, no necesariamente para aplicar lo que están escuchando, sino más bien están atentos porque quieren ver errores en el predicador y así poder tener pretextos de por qué no hacen absolutamente nada. Quieren tener un culpable de por qué ellos están ajenos a la vida de la iglesia. Sencillamente, ¿por qué? Porque no creen en lo que se está predicando. Y encuentran en el predicador un justificante para su estilo de vida. Otros llegan a las iglesias, pero para aprender más, sencillamente, ¿verdad? Quieren más conocimiento y ahí se queda. No lo quieren aplicar, no les interesa aplicarlo, sencillamente quieren tener más conocimiento. Y ahí entendemos el por qué no hay cambios de vida. Gracias. Porque las vidas espirituales siguen siendo pues muy limitadas. No hay un crecimiento espiritual. Y otros honestamente sí asisten a las iglesias para escuchar de la palabra de Dios, para aplicar lo que el Señor está hablando. Y este es también el tipo de audiencias que tiene esta sinagoga este sábado con Jesús. No todos asistían a la sinagoga para escuchar a Jesús, para aprender del evangelio de Jesús. Todos tenían diferentes motivos, como hoy en nuestra vida también sucede. Para esto el Señor ya lleva 5 encontronazos con los fariseos. Ya le habían acusado de ¿qué? De blasfemo, ¿verdad? Recuerdan a este hombre que bajaron por el techo para que Jesús le sanara. Y la respuesta del Señor fue: tus pecados te son perdonados, antes de darle la salud física. Lo acusaban de blasfemo porque solamente Dios es el único que era capaz de perdonar pecados. ¿Cómo Jesús se atrevía a hacerlo también? Entonces decían que era un blasfemo. Lo habían acusado también ya de haberse juntado con pecadores, ¿verdad? ¿Cómo era posible que no se reuniera con la élite de los fariseos si él era un maestro? ¿Por qué se juntaba con los pecadores? También ya lo habían acusado porque sus discípulos no ayunaban. Y ahora ya por segunda ocasión lo están acusando por violar el día de reposo. Ya lo habían acusado una vez, esta era la segunda. ¿Todo esto por qué? Porque se estaba formando ya un complot, no complot, un complot contra él, ¿verdad? Y este grupo que estaba tramando este complot contra el Señor, sencillamente asistía a la sinagoga porque querían ver este error y ver cómo este mundo de legalistas que se sentían la policía de una aparente santidad, y que este tipo de personas ponían por encima de la gracia de Dios el mandamiento, querían encontrar al Señor en un error y así poderle acusar. Hermanos, este tipo de comportamientos es un error grave, muy grave. Vivir de esta manera es intentar comprar nuestra relación con el Señor. Porque mi relación entonces depende más de lo que yo haga que de la gracia de Dios. Entonces el Señor ya está contribuyendo a lo que yo le estoy dando, y así no son las cosas. Dejamos a un lado la gracia del Señor y mientras mejor me comporte, más bendecido voy a ser. Ese es el pensamiento. Pero no, mi hermano, así no debemos de pensar. Eso no es como nosotros tenemos que vivir. El verdadero creyente decide obedecer a Dios
porque está agradecido por lo que el Señor ha hecho con él. Sabe que es lo mejor obedecer lo que su palabra nos enseña. Él sabe que fue aceptada por gracia a través de la fe, por medio de la fe. Sabe que el Señor le ama de tal manera que ya entregó a su Hijo por él. Entonces, entiende que no hay nada que hacer para abonar hacia el favor del Señor. Y esto, hermanos, está haciendo de este momento un momento bien incómodo y bien complicado con el Señor. Difícil, porque todo el aparato legalista está echado a andar para encontrar y para poder eliminar a Dios, a Jesús. ¿Y todo por qué? Porque ya había sido exhibido. Y ya había sido demostrado que este pensamiento es un pensamiento legalista y que es un error. Y que lejos de acercar al hombre hacia Dios, lo está alejando. Y eso los tiene muy enojados. Esto está haciendo ya un choque de dos aviones, donde está realmente la situación tensa, complicada, un momento difícil. Estos hombres están buscando atrapar a Jesús en algo, porque su corazón ya había sido exhibido. Evidentemente estos hombres conocían el poder de Jesús. No dudaban que pudiera sanar a este hombre de la mano paralizada. Tampoco dudaban que él quisiera sanarle. Y así cada una de las pruebas que el Señor mostraba, las cuales eran evidencia de que Él era Dios, en lugar de rendirse ante Él y adorarle y exaltarle, reconocerle como el Hijo de Dios, su corazón se endurecía y buscaban mejor motivos para matarle, para acusarle. Porque después de repetidamente estar acusando a una persona de violar el día de reposo, la sentencia era la muerte. Ellos permitían sanar en sábado, pero siempre y cuando tu vida no estuviera en peligro. Si tu vida no estaba en peligro, entonces tú te tenías que esperar. No podías sanar, porque entonces si ya había un tipo de intervención o algún tipo de curación, en ese momento ya se consideraba carga o trabajo y tú no lo podías hacer. Entonces el enfermo tenía que esperar. Y esto estaba poniendo por encima de la letra, estaba poniendo encima la letra de la ley que el espíritu de la ley. Ya Jesús en versículos anteriores había exhibido, había mostrado que el sábado había sido creado para bendecir al hombre. Ya había mostrado que el hombre era bendecido por el día de descanso. ¿Por qué? Por eso. Porque tenía un tiempo para descansar. Tenía un tiempo para meditar en su vida espiritual, en su relación con Dios. Era una bendición el sábado. Y los fariseos habían convertido al sábado para que el hombre fuera esclavizado con un conjunto de normas que tenían que respetar y que no tenían que seguir. Y por lo tanto, ahora el sábado ya era una carga más que una bendición para el hombre. Y aquí lo importante y lo interesante, hermanos, ¿tú crees que esto estaba ajeno al Señor Jesús? ¿Tú crees que Él ignoraba el corazón de estas personas? ¿Tú crees que Él ignoraba lo que se estaba dando en este momento? Claro que no. Jesús no estaba ajeno a todo esto. Y este corazón que Él ha evidenciado de los fariseos nunca cambió nada. Y no volvió a Jesús en un cínico. Pudo haberlo hecho, pero no fue. Tampoco todo este ambiente tan hostil desmotivó al Señor. No, ¿sabes qué, Padre? Realmente esto es muy pesado, demasiadas cosas en contra. Busquémosle otra forma porque esto está muy complicado. Nada de eso lo desmotivó. Tampoco se convirtió en un desalmado, ¿verdad? Siendo Él Dios, pudo haber actuado de muchas otras formas. Sin embargo, no lo hizo. No por ello tampoco cambió su ministerio, porque Él pudo haber dicho, ¿sabes qué? Hagamos otra cosa porque aquí las cosas ya se pusieron muy complicadas. Cambiemos de rumbo, cambiemos de dirección, hagámosle de una manera distinta. Para nada. Él continuó. Tampoco cada una de sus enseñanzas cambiaron. Siguieron siempre siendo las mismas. ¿Por qué? ¿Por qué no cambió? ¿Por qué Jesús no se desmotivó como yo me desmotivo? ¿Por qué Jesús no quiso darle la vuelta como yo a veces lo he intentado? ¿Por qué Él permaneció firme? ¿Sabes por qué? Porque Jesús y su ministerio y su responsabilidad
Y el amor hacia cada uno de nosotros no dependía de las circunstancias. No dependía de lo que nosotros o de lo que sucediera en ese tiempo. Todo dependía del llamado del Padre que le había hecho y de su relación con Él. Y no importaba nada más. Y Él se mantenía firme por ello. Así que, hermano, que no haya nada, absolutamente nada que te desmotive, que no haya nada que te haga cambiar de rumbo. Síguete esforzando por tener una vida de mayor santidad. Síguete apegando a las enseñanzas de Jesús, porque sabes que es lo mejor que tú puedes hacer en tu vida. Eso es lo verdaderamente importante para ti. El saberte llamado por Dios al arrepentimiento y a la fe. Por lo que debes de continuar en su iglesia sin desmotivación alguna. Porque todo depende únicamente de tu relación con Dios. Y no de que tengas enfrente un buen o un mal predicador. O no de que tengas a un buen o un mal pastor. Depende de tu relación con el Señor. Punto número 2. Jesús exhibe corazones endurecidos. Versículos 3 y 4. ¿Cómo respondió Jesús a este momento difícil, a este momento hostil que está viviendo? El Señor pudo haber llamado a este hombre y pudo haberlo sanado ahí donde estaba. Inclusive quizá muchos ni siquiera se pudieron haber dado cuenta y no pasó nada. El hombre es sanado y Jesús cumple con su propósito y todos felices y contentos. Pero no lo hizo así. Jesús nunca va a hacer nada en lo oscurito. Y por lo tanto, Él quiere que vean lo que va a hacer con este hombre. ¿Y qué hace? No sabemos exactamente la posición en donde estaba, pero le dice, ponte al centro. Que todos vean lo que va a pasar aquí. Jesús está con el conocimiento total de la ley de Moisés y sabe que no hay nada realmente que le impida sanar en sábado. Pero sabes, también está consciente de la tradición de los fariseos. Y como ya dijimos, no les permitía sanar en sábado si tu vida no estaba en peligro. Y la vida de este hombre obviamente no estaba en peligro. Así es que él tenía que haber esperado. De manera que, por ejemplo, si en ese tiempo alguien se fracturaba una pierna, un brazo, pues su vida no corría peligro y lo único que hacían era entablillarlo y te aguantas el dolor hasta que pase el día de reposo. Terminando el día de reposo, entonces sí ya pueden hacer algún tipo de curación o de intervención. Y ahí la persona tendría que haberse quedando soportando el dolor. Pero Jesús está con el conocimiento de todo lo que está pasando, está con el conocimiento de estas tradiciones torcidas. Y está consciente de que lo que va a hacer va a causar revuelo, pero Él quiere exhibir un corazón que está equivocado y por eso llama a este hombre al centro. Y por eso la pregunta del versículo 4 está más encaminada hacia motivos de conciencia. En otras palabras, le está preguntando, ¿cuál es el propósito del día de reposo? ¿Para qué fue creado el día de reposo? ¿Para hacer el bien o para hacer el mal? ¿Cuál fue la respuesta de ellos? Callaron. Sencillamente callaron. Y créeme, hermano, yo sé que a veces es prudente quedarnos callados, guardar silencio. Pero hay ocasiones en que lo que nos mantiene callado es el pecado. Eso es lo que nos sostiene en silencio. Y este es el caso. El corazón está endurecido por el pecado de estos fariseos y eso los mantiene callados. Vamos a leer el Evangelio de Mateo capítulo 12, versículos 11 al 13, donde estamos hablando de la misma situación, pero ahora narrada por Mateo, y nos da un poco de información de lo que Jesús hizo y enseñó ese día. Mateo 12, versículos del 11 al 13, dice, Él les dijo, ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja y si ésta cayera en un hoyo en día de reposo, no le eche mano y le levante? Pues, ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Por consiguiente, ¿es lícito hacer el bien en los días de reposo? Entonces dijo aquel hombre, extiende tu mano
y él extendió y le fue restaurada sana como la otra. ¿Qué es lo que hizo Jesús ese día? Bueno, como un buen rabino que él era, está poniendo ejemplos menores para que a través de cosas mayores nuestra conclusión sea obvia. Es decir, si puede salvar, si para los fariseos estaba permitido salvar a una oveja en el día de reposo, ¿podrá sanar a un hombre en el día de reposo? ¿No es mayor una persona que una oveja? Pero ¿cuál fue la respuesta de ellos? Callaron. Porque ese corazón endurecido no permitía que aceptaran que Jesús tenía razón. Por otro lado, mi Señor, de una manera realmente magistral, con esta acción, termina por exhibir corazones duros. El propósito que tenían. Realmente ellos deseaban que Él sanara a este hombre. Los fariseos querían que sanara a este hombre, pero no por misericordia o por compasión a Él, sino porque querían tener un motivo para atrapar a Jesús. Pero con la pregunta que Jesús formula, queda en manifiesto que en el interior de los fariseos estaban deseando hacer solamente el mal y nada más. Para nada el bien. Por ello ellos se molestan porque son exhibidos al final. Jesús exhibe la maldad que hay en su corazón y un corazón duro, difícil. Y para esto, para ti, para mi hermano, ¿cuándo has llegado a pensar que a veces las instrucciones que Dios nos da estorban un poco? ¿Cuándo has llegado a pensar que las instrucciones que Dios nos da a veces son una carga, son difíciles de llevar? ¿Cuándo sucede esto? ¿Cuándo llegamos a pensar de esta manera? Cuando nuestros corazones se han endurecido. ¿Por qué? Por el pecado. Así está pasando con estos fariseos. Es la idea de que ellos tienen sobre la ley, lo que la ley está enseñando. Y esto está totalmente lejos de la voluntad de Dios. Este tipo de circunstancias que ellos habían inventado los había alejado de la voluntad de Dios. Tenían una mala interpretación. Pero lo complicado de esto es que estas ideas, estas costumbres, esta interpretación que ellos tenían de la ley ahora ocupaba su mente y no permitían espacio para otra cosa. Y ellos están lejos de la voluntad del Señor, tan lejos que deseaban agradarle, pero para el Señor les resultaban blasfemos y lejanos de Él. Y esa es la pregunta para ti, para mí el día de hoy. ¿Qué pensamientos ocupan más tu mente? ¿Qué pensamientos ocupan más tiempo tu mente? ¿Tus preocupaciones acaso? ¿Tus angustias? ¿Tus temores? ¿Tus frustraciones? Cuidado, cuidado con ello, porque eso puede desviar tu mente de la verdadera voluntad divina. Estos pensamientos te van a empezar a controlar y te van a empezar a desviar de toda la atención y de la vida espiritual que debes de llevar. Y cuando alguien llegue enviado por Dios para llamarte la atención, o sea Dios mismo a través de su palabra, y te quiera hacer ver en el error que has caído, va a ser molesto para ti, porque tu corazón ahora está duro, porque te has vuelto rebelde, por tanto nada receptivo de la guía del Espíritu Santo. Hermano, no permitas que tus preocupaciones, que tus problemas, que tus miedos o que tus frustraciones afecten tu relación con el Señor. Si sientes que tu pasión por Dios ha empezado a disminuir, o has notado que tu corazón se ha enfriado y ya no es el mismo deseo y la misma pasión que hace un tiempo, es el momento de arrodillarte y pedir perdón. Es el tiempo de que le pidas al Señor que renueve ese fuego en tu corazón, que renueve la sensibilidad hacia el Espíritu Santo. Ten cuidado con esta tendencia hacia el endurecimiento de tu corazón y hacia la indiferencia espiritual. Recuerda que los fariseos así vivían enceguecidos por imponer sus ideas. Pensaban que tenían la razón y esto únicamente los estaba alejando del Señor. Y vean la contradicción.
Ellos están pidiendo una supuesta obediencia a la ley de Dios, pero en su corazón la verdadera intención es hacer el mal. Y buscaban la muerte de Jesús. Esto lo único que estaba haciendo es engañarse a sí mismos. Intentaban engañar a los demás. Pero el Señor no lo permitió y los exhibió. Y eso lo único que pasó fue encenderlos más en ira. Ahora, un corazón duro no se da de un momento a otro. Es un proceso que se va dando gradualmente. Primero empezamos por buscar atajos. Hay cosas que no me convencen mucho, hay cosas que no comparto del todo, entonces empiezo yo a formularme mis ideas y empiezo a buscar mis caminos. Y así es como empezamos a evadir la voluntad divina. Y conforme vamos empezando y vamos avanzando, dejamos de escuchar. Y eso de tomar tus decisiones conforme a tu forma de pensar, conforme a tu voluntad, ya es algo recurrente en tu vida. Consulta cada día menos lo que el Señor puede pensar o decidir de lo que tú estás haciendo. Por lo tanto, ya no permites la instrucción de Dios en tu vida. Por último, ya con un corazón duro y lleno de orgullo, empiezas a justificar lo que haces. Y crees que ahora tienes otro tipo de comodidades. Por lo tanto, rehusas a lo que Dios puede darte y dejas de hacer lo que debes de hacer. Dejas de ser una persona que es flexible y ante la voluntad de Dios pones resistencia. Eso, hermanos, es un lugar altamente peligroso para todo creyente. Porque el Señor en su gracia te hará oposición para alertarte de este pecado. Y así lo está haciendo con los fariseos. Así es que, hermanos, no intentemos que el Señor nos llame la atención porque nos va a doler. Punto 3. Jesús ejerce misericordia en medio de corazones duros. Versículos 5 y 6. El Señor no cambia el propósito. Y Él tenía misericordia de este hombre, compasión de este hombre, y Él lo iba a sanar, independientemente de lo que los demás pensaran. Pero aquí, hermanos, lo que realmente llama la atención en estos par de versículos no es tanto el milagro. Porque a estas alturas ya que Jesús haga un milagro, obviamente ha de ser algo impresionante y maravilloso ver al Señor hacer milagros. Pero ya a esta altura de la que la palabra nos está hablando, ya no es algo tan novedoso. Jesús ya ha hecho varios milagros. Y por eso mucha gente ya ahora lo está siguiendo. Pero lo que sí llama la atención de una manera más fuerte es que este milagro el Señor lo decide experimentando, sí, primeramente misericordia por el necesitado, pero también nos dice la Escritura que lo hace enojado y triste. Y los dos sentimientos Él los experimenta por el mismo motivo, porque ve corazones duros. Poco extraño cómo alguien puede tener esta sensación, por un lado enojo y por otro lado tristeza. No es algo tan común que Jesús esté enojado y triste al mismo tiempo, pero Él los experimenta por una razón. Cuando la Escritura nos enseña que Jesús está enojado, la palabra que se utiliza nos da la idea de que es un enojo importante, no pecaminoso, pero sí significativo. El Señor realmente está molesto, pero a la vez está triste. Es también interesante ver cómo en toda la Escritura Jesús nunca se enojó ni con recaudadores de impuestos, ni con pecadores, ni aún con prostitutas. Jesús solamente mostró enojo contra los fariseos. Porque lo que verdaderamente le enoja a Jesús es un corazón duro. Un corazón que muestra arrepentimiento. Únicamente recibe misericordia del Señor. Así es que, gran lección para nosotros. Espero que esto sea eso, para ti una lección, como lo ha sido para mí. Un comentarista investigando sobre este tema escribe: lo que te enoja, lo que te entristece y lo que te hace reír
define qué persona eres. Jesús está enojado y triste por ver corazones duros. Esto habla mucho de quién es mi Señor. ¿Qué te hace reír a ti? ¿Qué te pone triste? ¿Qué te enoja? Eso habla de quién eres. Otra palabra interesante que el texto arroja es la que se define como dureza de corazón, la cual nos da la idea que son personas que están predispuestas a no escuchar, a no entender. A veces sí, las cosas nos pueden pasar por arriba y podemos dejar de entender, no comprendemos muchas cosas, pero también sabemos que podemos estar predispuestos a no querer entender. Por lo mismo, lo que significa el no querer entender es sencillamente que no hay manera de entrar en razón. ¿Cuántas personas has conocido así, en esta condición? Y podemos nosotros llegar a pensar que esto es una situación que solamente la gente no creyente experimenta, pero la realidad es que no. Vamos a ver el mismo Evangelio de Marcos, capítulo 16. Marcos 16, versículo 14. Y la escritura dice así: finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Jesús le reprocha a los apóstoles que tenían un corazón duro por no haberle creído a aquellos que habían dicho que Jesús había resucitado y que esto él ya se los había anunciado. Esto está pasando después de la resurrección del Señor. Reprende a los apóstoles. ¿Por qué? Porque tienen un pecado. ¿Y cuál es ese pecado? Incredulidad. ¿Alcanzas a ver la influencia del pecado? A pesar de que sabemos que somos nuevas criaturas, seguimos teniendo la capacidad de endurecer nuestro corazón para no escuchar y para no aplicar las enseñanzas de Dios. Un corazón duro no es algo exclusivo de los no creyentes. Es algo también que nosotros como creyentes podemos experimentar. En ese aspecto estamos en igualdad de circunstancias. Cuando escuchas palabras que te incomodan, ¿cómo reaccionas? ¿Las ignoras? ¿No las escuchas? ¿O las escuchas pero no las crees? ¿Qué endurece tu corazón? Te voy a decir qué endurece tu corazón. Y es el pecado. El pecado nos endurece, nos aleja de Dios, y lo único que nos puede volver a acercar hacia el Señor es su gracia. Estar en pecado es estar lejos de Dios y lejos de su gracia. Por lo mismo, el resultado es un corazón cada día más duro. Por lo mismo, ahora un corazón duro empieza a anhelar justicia y después venganza. Así es como está pasando con los fariseos. Ellos querían sangre, la sangre de Dios. El pecado vuelve orgulloso al hombre, lo hace sentirse superior, digno de un mejor trato y de mejores condiciones. ¿Lo alcanzas a ver? Las multitudes seguían al Señor Jesús porque veían en él alguien que hablaba con autoridad. Los fariseos están escuchando las mismas palabras, los mismos milagros, la misma persona, pero ellos no pensaban lo mismo. La diferencia, ¿cuál era? El corazón. Lo mismo pasa muchas veces con nosotros. ¿Cuántas veces nos llegamos a negar por ver las cualidades en otros, así como los demás las ven? Él es un excelente creyente, es un modelo que nosotros deberíamos de juntarnos con él para ver cómo le hace, para vivir y reflejar a Dios como lo hace. Ni tanto. Hoy él es un buen predicador, está haciendo un buen trabajo en la enseñanza de la palabra. Ni tanto. ¿Y eso por qué es? Por la dureza de nuestro corazón. El pecado endurece nuestro corazón, lo llena de resentimiento, y por eso los fariseos, llenos de esta amargura y resentimiento, se van contra Jesús y nunca quisieron entender lo que el Señor enseñaba, lo que el maestro predicaba. El Hijo de Dios les estaba enseñando directamente, Dios mismo encarnado, el mejor predicador que puede existir.
Mejor que él nadie, y aún así no entendieron. ¿Esto de qué habla? De una predisposición en su corazón para no aceptar y no escuchar las enseñanzas de Jesús. Por ello Jesús se enoja, porque ve corazones duros, corazones que no anhelan misericordia, pero al contrario ellos, ¿por qué se enojan? Por la misericordia de Jesús. ¿Te ves la incongruencia, la gran diferencia? Jesús se enoja por ver corazones duros, ellos se enojan porque Jesús es misericordioso. ¿Has vivido esto alguna vez? ¿Has vivido esto cuando quizás has tenido un acto de misericordia contra alguien y llegan otros y te dicen: es que debiste haberle dicho su error, le debiste haber dicho su pecado, le debiste haber enseñado este texto y este otro que hablan de su mala condición? Y se enojan contra ti porque ejerciste misericordia y porque no lo agarraste a bibliazos. Quizá muchas veces tú has sido el enojado, ¿verdad? Porque no le dieron su merecido a ese condenado pecador. Y así están los fariseos, no deseando misericordia, están deseando justicia, según ellos. Por eso Jesús está molesto contra ellos, porque ve este corazón insensible. Hemos visto que Jesús está enojado y de eso no nos queda duda, pero también dice que está triste. ¿Por qué? Porque el Señor está triste. ¿Sabes qué pone triste al Señor? Porque ha visto corazones atrapados en su pecado. Porque ha visto a personas atrapadas en una tradición absurda. Porque ha visto a personas atrapadas en una religiosidad. Los ha visto atrapados en sus propias redes. ¿Y sabes qué es lo más triste? Que ellos pensaban que complacían a Dios. Pensaban que adoraban a Dios y que iban en camino hacia su reino y hacia la salvación. Eso es lo que pone a triste al Señor. Ver que alguien piensa que va en camino hacia el reino de Dios, hacia su salvación, y su verdadero camino es hacia la perdición. Esta maldad que está acumulada en el corazón de los fariseos se combina con la maldad de otras personas. ¿Quiénes son? Los herodianos. Solamente la maldad de los corazones los pudo haber unido. ¿Por qué? Porque los fariseos, ¿qué representaban? Representaban a los seguidores de la ley, a los guardadores de la ley, la parte, digamos, conservadora, los legalistas de ese tiempo. Y los herodianos, que representaban todo lo contrario, la parte liberal de los judíos. Los herodianos habían adoptado muchas tradiciones romanas, eran seguidores de Herodes, por eso el nombre, y eran muy liberales. Los fariseos no los soportaban. ¿Por qué? Porque los consideraban traidores, los consideraban que eran enemigos del pueblo judío. ¿Cómo podían haber adoptado tradiciones del pueblo romano que eran lejanas a la voluntad de Dios? Eran agua y aceite. Pero la maldad del corazón fue la única que fue capaz de unirlos. No soportaban las dos partes, no soportaban a Jesús y por ello tramaban contra él. Querían hacer como había sucedido habían hecho contra Juan el Bautista, ¿verdad? A ver si Herodes le llevaban al Señor y le cortaba la cabeza a Jesús. Solamente esa maldad pudo haber unido a estos dos grupos. Jesús representaba para los fariseos una amenaza, pero para las multitudes Jesús representaba esperanza. ¿Para ti qué representa? Jesús sabe dónde está el corazón de los fariseos y sabe que no les interesa absolutamente nada de Dios. Sabe que esta gente no le quiere escuchar y no quiere entender nada de sus enseñanzas. Por eso el Señor termina retirándose. Así que por último, hermanos, no permitas que tu corazón se endurezca. No permitas que la terquedad se acerque a ti. Permite que el Señor llene tu corazón de su gracia y que haya en ti siempre un corazón sensible y suave a la obediencia a Dios. De esta manera, tu relación con el Señor será siempre cercana y sólida. Amén. Vamos a orar. Amado Padre, gracias te damos, Señor, porque
Tú nos enseñas a través de tu palabra que tenemos un grave peligro, que es permitir que nuestro corazón se endurezca. Pero gracias, Dios, porque tú nos lo adviertes y porque tú nos das diferentes soluciones para poderlo hacer, para que esto no suceda. Gracias, Padre, porque tenemos la oportunidad y la bendición de poder contar con tu consejo. Y sabemos, Dios, que cercanos a ti es la mejor decisión que podemos tomar. Buscar de ti en todo momento a través de tu palabra, a través de la oración, de la comunión con otros. Señor, gracias, Dios, porque tú nos das esperanza en los momentos difíciles. Y que a pesar de que haya problemas y haya situaciones en nuestra vida que buscan llamar nuestra atención, tú nos adviertes y nos dices, cuidado, no permitas que eso te domine y dejes de voltear hacia mí. Ayúdanos a que un corazón sensible sea una realidad en todo momento en nuestra vida. Ayúdanos, Señor, a que tengamos un corazón dispuesto siempre a seguirte, a aprender de ti, a conocerte más, para poderte exaltar cada día mejor, para poderte alabar cada día más y para poder mostrar a este mundo que hay un solo Dios verdadero, que es el creador de todo y que ha enviado a su Hijo para poder morir en nuestro lugar por nuestros pecados. Y que hoy podemos tener la oportunidad de voltear los ojos hacia ti nuevamente y tener comunión contigo, Señor. Ayúdanos a poder mostrar esto a través de cómo vivimos y de las cosas que hacemos de manera individual y también en conjunto como iglesia. Gracias, Dios, por tu palabra. Gracias, Dios, por este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén.